Bueno, si están de acuerdo, entonces pasamos a debate libre sobre los temas hablados o obviamente lo que deseen, vinculado al tema de la mesa. ¿Cómo hacemos? Vos, Gustavo. No, abierto debate, charla. Decía alguna cosa políticamente incorrecta y nosotros... Estoy tratando de ver dónde por ahí tenemos o tratamos puntos como para construir una conversación, pero hay algo tal vez en lo que decía el señor juez. ¿Cuál de los dos? No la señora Camarista. se asume más. Perdón. Es verdad, vos sos Juan para mí. Soy Juan, es sos verdad. demasiado Juan para mí. Pero demasiado. al señor juez lo conozco solo como señor juez. No, lo que decía el señor juez López Alfonsín. El ejemplo sobre el turismo es interesante, creo, porque efectivamente todos creo que consideramos diferente el turismo que el acceso a la alimentación básica. Y creo que hay buenas razones para eso, digamos, de prioridad de derechos. Ahora, hay algo en lo que decía Juan, el señor juez Juan, que lo que nos pone en complicaciones la Corte, y creo que adecuadamente, al marcar la interdependencia, etc., es que el tipo de análisis que hay que hacer, este análisis integral de derechos, pone en competencia eventualmente solo derechos contra derechos, pero no con políticas públicas que no estén asociadas a derechos. Ahora, el presupuesto no es solo, ojalá fuera, un presupuesto basado en la idea de derechos. Yo, digamos, abogo todo lo que puedo para cambiar la matriz presupuestaria, que sea una matriz de desarrollo de la Constitución en el sentido de desarrollo de los derechos. Ahora, en la medida en que el presupuesto es también turismo, como una política que yo no asociaría a los derechos, ahí es donde la cosa deviene complicada y yo no veo que haya un problema en que los jueces digan, mire, ¿sabe qué? Lo que está en turismo es completamente irrelevante dado dónde estamos en salud o educación, digamos. Entonces, ahí solo el punto de el presupuesto es más que derechos y no tiene una perspectiva de derechos. Por lo tanto, ahí es donde es medio inevitable a veces, para trabajar integralmente con los derechos, tener que meterse en el presupuesto, digamos. Pero no sé si creo que estamos más de acuerdo con otra cosa. Pero es interesante porque, a ver, los españoles distinguen derechos fundamentales de principios rectores de las políticas públicas. El Tribunal Constitucional Español dice, para los derechos fundamentales tengo esta vara, para los principios rectores de las políticas públicas tengo esta otra. Acá hay claramente una política especial de hábitat. Está en el artículo 31 de la Constitución. Como hay una visión ideológica que dice, vamos a incluirlo dentro de los derechos humanos fundamentales y no vamos a hacer esta distinción, etc., lo metemos todo como derechos y garantías. Entonces no importa que esté entre los primeros 16 o que esté entre los primeros 60, que sea una política especial la de hábitat, igual que la de turismo, o que estemos hablando del derecho a la integridad personal. Entonces, como hay un presupuesto ideológico, después hay una reubicación de la interpretación constitucional. Y ahí es donde fallamos, me parece. Me parece que ahí es donde fallamos. Por no decirlo claramente, me parece. Porque creo que hasta hay una visión que sería razonable de pensar que hay derechos que hacen a la vulnerabilidad y derechos que hacen a la saciedad, a la opulencia. Sí. El derecho a la alimentación, la seguridad alimentaria, ¿están en el mismo grado? No. La verdad, pero me parece que hay que decirlo con todas las letras, porque si después la justificación es, bueno, no, estamos hablando de lo mismo, y entonces vinculamos lo mismo, y pensamos que el presupuesto es nada más que un presupuesto para ver de qué forma le asignamos plata a los derechos que están y extendemos, perdemos la noción de todo, perdemos la noción del sistema. Y a su vez en esto tenemos un rol activista de los jueces, que a veces les da alguna cosita de capitis diminutio, sentirse que tienen que aplicar un self-restraint en algunas decisiones de naturaleza política, tenemos un sistema que colapsa. Entonces discutimos un montón de cosas que en realidad no sabemos muy bien cómo resolver. Si todos los 24 jueces contenciosos administrativos tuviéramos la misma mirada y tuviéramos el mismo activismo judicial en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y en particular del derecho a la vivienda, no sabríamos cómo dar respuesta a las demandas que ni
el Superior Tribunal de Justicia, ni la Corte Suprema de Justicia en este momento está dando, porque dice, en algún momento esta respuesta no es judicial, también es política. Y es política no solamente de la Ciudad de Buenos Aires, es política por este compromiso internacional que tiene la Argentina en materia de derechos humanos, de una responsabilidad internacional por el artículo 28. Y sin embargo nosotros somos jueces, somos humildes jueces locales de la Ciudad de Buenos Aires, que en el mejor de los casos podemos llegar a ser equiparados como una provincia a pesar de que la Corte no quiera. Ahora, Marcelo, una cosita. Porque acá me parece, haciendo una autocrítica, o sea, autocrítica sobre la base de leer y haber visto cuál es la opinión del Estado. Cuando hablo del Estado estoy hablando del Poder Ejecutivo, muchas veces, ni siquiera del Poder Legislativo, muchas veces lo que los ejecutivos no hacen, y en particular también en la Ciudad de Buenos Aires, es hacer un relevamiento que ni siquiera quizás pueda llegar a costar determinado dinero. Es decir, cuando uno dice, bueno, ¿cómo puedo ver si en realidad los problemas habitacionales en la Ciudad de Buenos Aires o en materia de salud, dónde están? Yo lo conocí a él en una audiencia, en donde él era parte de actores, yo estaba representando a salud. Y estábamos discutiendo, este caso me parece muy interesante, estábamos discutiendo qué pasaba con los centros de salud que están en la Ciudad de Buenos Aires y cómo estaban esos centros de salud. Entonces, había 12, había 42, pero había 12 que estaban peores, mejores. Entonces, en la audiencia lo que discutíamos es, bueno, lo primero que tenemos que hacer, que fue lo que consensuamos luego es relevar todos los centros de salud. Con lo cual, si no hubiésemos llevado a cabo esa discusión, no había dato fáctico para decir, a este centro de salud hagámoslo que sea Suiza. Y por ahí todos los recursos iban al centro de salud 1 y no había ni siquiera la información necesaria para por lo menos tomar una decisión diferente. Entonces, a mí me parece que haciendo una autocrítica, lo que falta muchas veces por parte del Poder Ejecutivo, haciendo una autocrítica en el sentido de autocrítica como sociedad, es que dé herramientas para que después alguien, no importa quién, o él mismo, tome mejores decisiones. Y eso tiene que ver no tanto con recursos presupuestarios monstruosos. Muchas veces tienen que ver con relevamiento y diagnóstico, que es lo que pide, por ejemplo, la observación 4 en el punto 13, digamos, está pidiendo mucho. Lo que dice el juez Hitters en la Corte, de la Suprema Corte es, señores, por favor, miren, hagan una cosa, lo primero que usted tiene que hacer para saber cómo está de pisos mínimos es releve, diagnostique. Si usted no releva y no diagnostica, ¿cómo nosotros vamos a saber en qué grado está? Y después entonces viene a su vez un segundo punto, es, claro, entonces el juez no tiene nada de prueba, tiene un Estado que le dice no tengo recursos y tiene un Estado que le dice no, mire, yo no puedo, mi presupuesto no es inelástico. Entonces, por cómo está conformado el paradigma y por cómo están asumidas las obligaciones internacionales, el juez no le deja otra opción. Dice, mire señor, a mí no me encantaría meterme en su política pública, pero ¿sabe qué? Yo tengo que salir a salvaguardar este derecho fundamental, usted no me deja opción. En cambio, si la administración por lo menos diera un margen a discusión, que inclusive se dio en este caso, en donde la actora cedió y dijo, no, mire, está bien, no voy a ir con esta pretensión, sino que lo que voy a decir es, le voy a dar un tiempo para que usted releve. Por lo menos, no estoy diciendo que divino, después salió todo bárbaro, desconozco cómo fue el juicio, pero a lo que voy es, eso hace que la discusión se nutra de argumentos fácticos, que es para mí lo más importante en el análisis de los pisos mínimos, porque si no, no hay relevamiento, se toman decisiones sobre la base de la ceguera. No sé. Un comentario sobre eso. Está la doctora Danas, que fue la que estaba mediando. La que hizo posible la conversación, la doctora Danas. Gracias, perdón por intervenir. No, por favor. He pedido al moderador, por favor. celebro el debate. ¿Le puede llevar el micrófono? De verdad me tocó ser jueza en ese expediente que ellos mencionan como convocó al estrés desde distintos roles. Muchas gracias. Y comparto también con Marcelo, con Fabiana y ahora también con Juan las dudas y las dificultades que tenemos los jueces para poder hacer efectivos los derechos sociales. No estoy de acuerdo con el doctor López Alfonsín si es que lo interpreté mal. Me parece que si el constituyente determinó que el derecho al turismo está y el derecho a la vivienda está, no somos los jueces quienes podemos decir a este derecho no le doy importancia, porque además se me ocurre, el derecho al turismo puede ser un derecho que a uno le parece ocioso o superficial, pero seguramente hay muchas fuentes de trabajo
que tienen relación con él y que después replican en que otros derechos estén satisfechos, con lo cual la ecuación económica de qué derecho es más importante que otro o cómo esto después replica en una actividad económica, me parece que no tenemos que intervenir nosotros, que en todo caso hemos jurado defender una Constitución y tenemos que hacerla posible de alguna manera. En la actividad cotidiana se me presenta esta disyuntiva, lo hemos hablado mucho con Juan Corbalán, acerca de qué tenemos que hacer los jueces, porque es cierto, la Corte viene diciendo la falta de presupuesto no es excusa, algo hay que hacer y estamos de acuerdo en que hay que darle satisfacción, pero también es verdad que si todos los jueces al mismo tiempo decimos arreglen los 33 hospitales de la ciudad, arreglen todas las escuelas de la ciudad, ¿cómo se hace esto primero? Entonces, siempre dije, los jueces no nos tiene que importar el presupuesto en cuanto a que no somos legisladores, pero no nos podemos desentender. Y me parece que en esto es importantísimo, coincido Juan, la tarea de coordinación y planificación. Mal que nos pese, va a haber una instancia donde el Poder Judicial se tenga que sentar con el Poder Político para poder diagramar la ejecución de sus sentencias. Porque si no van a ser sentencias o que van a quedar en un marco y nadie las va a poder cumplir, o que va a tener la reticencia absoluta del Estado, que va a ver al Poder Judicial como un enemigo que decide cosas que son incumplibles. Y me viene a la mente otro caso donde, ahora te cedo, y coincido también con Juan en cuanto a el hecho de devolverle al poder político la pelota de decir, usted es el que tiene que definir el cómo lo va a hacer, no yo juez. Yo lo único que tengo que decir es, garantice el derecho, usted decide el cómo. Y me acuerdo de un expediente que tengo que es el del mapa nutricional, que lo ha hecho así, donde se pedía que se cumpla con la ley 105 que establece la obligatoriedad de hacer un mapa nutricional. Un mapa nutricional, ley 105, una de las primeras leyes de la ciudad, donde la ciudad tiene que hacer un mapa nutricional que funciona como un insumo para luego hacer las políticas públicas que tienen que ver con salud. Y nos tocó al Poder Judicial obligar, después de muchísimos años, a que se cumpliera con esa ley, y bueno, finalmente está cumplida, por suerte, ya tenemos mapa nutricional, y tal vez en base a eso se pueda hacer una política pública de salud, de educación, se mejore el ticket social, el Ciudadanía Porteño, todos estos programas de salud. Entonces, reflexiono, pero más que nada pregunto, ¿cómo se les ocurre a ustedes que tenemos que hacer como jueces para dar satisfacción a estos derechos, cumplir con nuestro mandato constitucional, no ponernos a jerarquizar porque no nos han puesto para eso, de qué derecho es más importante que el otro, no desoír un fallo de la Corte que dice, mire, el presupuesto no es excusa, pero a su vez no ponernos ni a legislar, ni a ejecutar un presupuesto y trabajar con todas estas variables que ustedes dicen. Con Fabiana, Marcelo y Juan compartimos la lucha. Sí, yo creo que con respecto a lo que decía Andrea, cuando se ha trabajado, digamos, casos que involucran derechos humanos y políticas públicas, a mí lo que me resultó en el juzgado hacer y el modo de lograr progreso fueron las mesas de diálogo. El marco de las audiencias y ver los consensos que se podían lograr, y al Poder Judicial no le corresponde, tengo la convicción que no le corresponde crear una política pública. Lo ideal sería que la política pública sea creada por quien la tiene que crear y se aplique, y hacer nosotros un test de razonabilidad. Pero cuando se ha dado situaciones que han puesto en riesgo un derecho humano y por otro lado la falta de respuesta de quien tendría que darla desde el ámbito de otro órgano de poder del Estado, el ámbito de las audiencias, como veo que ocurrió en ese caso, me parece que es el mejor modo de no tener una sentencia que después no se pueda cumplir. Sí, dos observaciones, Andrea. A ver, si el artículo 59 de la Constitución dice la ciudad promoverá el turismo para un mejor desarrollo económico, social y cultural, y el artículo 10 dice toda persona tiene el derecho a la integridad personal, y los dos leemos lo mismo, tenemos un problema. La verdad, para mí dice dos cosas distintas. No estamos hablando de jerarquizar derechos. Está dentro de los primeros 60 artículos, sí, pero no es lo mismo. La verdad me suena distinto, lo leo distinto, hago una interpretación constitucional distinta, y bueno, tendremos una sutil o grave diferencia en relación con el alcance del rol del juez al momento de analizar
los derechos fundamentales, o qué son fundamentales y qué no son fundamentales, o el orden jerárquico de los derechos para discutir desde Mejía Sofovich en adelante. Ahora, esto es así, está escrito de una forma distinta. El constituyente lo puso todo en el primer capítulo, los primeros 60 artículos. Los españoles dijeron, mire, estos sí, estos son fundamentales y a esto le doy principios rectores. No es lo mismo un derecho fundamental que un principio rector, y la verdad que no, me parece que no. ¿Cómo hacerlo? Sé desde la política cómo se hace. Ahora, lo que estoy seguro es que jamás me sentaría con el Poder Ejecutivo para diagramar sentencias. No lo haría. Horacio, quería. Gracias. También me sumo acá las intervenciones. Presidente del evento. Unas observaciones empíricas para desdramatizar. Porque... Lo hice muy dramático. Lo hice muy dramático. No, en general. Digo, a mí me parece patético más que dramático, de último, pero bueno. No. Jueces contenciosos y derecho a la vivienda. Sí. Si uno hace un cálculo, claro, la información disponible tampoco es tan fácil de acceder y entonces es difícil hacer un cálculo riguroso. Pero teniendo en cuenta, no sé, una última estadística que hizo la Defensoría Pública sobre todos sus expedientes en materia de derecho a la vivienda, haciendo un cálculo de todos esos expedientes por el monto total de los subsidios que eso implica económicamente, a grosso modo, la suma total de todos los casos dados es menor a la suma que el Ejecutivo deja de ejecutar en el presupuesto del derecho a la vivienda que le asigna la legislatura. Su ejecución presupuestaria. Los dos argumentos eventuales de que hay escasez, no hay escasez porque efectivamente estaban los recursos y que se invade al legislativo tampoco porque el legislativo dio los recursos para que sean gastados y no fueron usados, y que los jueces intervienen en algo que no le corresponde o que están asignando recursos que no le corresponde, o sea, tomando globalmente, o sea, no la situación de un juez, sino la totalidad de la situación, no hay una situación dramática en el sentido de que hubo que sacrificar otra cosa para poder cumplir esa decisión. Y la segunda observación, yo creería que como juez, y creo que a casi todos les debe haber pasado lo mismo, la incidencia sobre los recursos públicos debe haber sido mayor en los casos tradicionales patrimoniales, le hace expropiaciones, contratos, indemnizaciones y tributarios, donde hay que considerar las repeticiones, así como todos en aquellos casos en los cuales los jueces anulan actos administrativos o declaran inconstitucionales leyes, con lo cual, digamos, su situación contra su mayoritaria sería muchísimo más grave que en el caso del derecho a la vivienda. Yo diría que en todos esos casos, como juez, es mucho mayor la incidencia que hay sobre los recursos públicos que en los derechos sociales. Con lo cual, si estas cuestiones empíricas uno lo pudiera verificar, me da la impresión de que hay muchos condicionantes ideológicos para poner en el primer plano la cuestión de los derechos sociales, porque me tendría que poner en primer plano la discusión sobre cuál es la potestad de los jueces para controlar la constitucionalidad de la legislación tributaria. Yo coincido plenamente con lo que dice Horacio y agrego una cosa más. Me parece que el argumento de la escasez, si hay dentro de un derecho su ejecución, es imposible de sostener, digamos, porque tendría que haber unos argumentos, no sé, pero en principio, con lo cual yo coincido con lo que dice Horacio. El doctor Maurino pidió la palabra. Solo 8 comentarios, no, mentira. Uno es, efectivamente, el problema es que el argumento de la escasez se plantea solo como un dogma y se junta con el argumento democrático para evitar dar razones, información y discusión. Entonces, cuando van los dos juntos es casi cínico el argumento. Y me temo que así ha sido usado y desafortunadamente creo que eso no ha sido advertido en un precedente para mí muy importante del Tribunal Superior, que fue cuando resolvió la acción declarativa de inconstitucionalidad del programa de emergencia habitacional, el caso AGT junto con Alba Quintana, donde el tribunal tenía que evaluar toda la política pública y efectivamente la cuestión presupuestaria fue discutida. El monto total del programa era irrelevante, eran 25 millones de pesos por año. Y la Corte, el Tribunal Superior hizo un argumento que combinó escasez y democracia, resolvió que algunas cosas eran constitucionales y otras no, pero la significación económica era mínima del punto. Y entonces creo que esa falta de profundidad empírica es un problema. Y entonces
no hay ninguno, mi segundo comentario, no hay ningún obstáculo para, y creo que no tienen otra nuestros jueces y juezas que meterse en ese asunto. No tienen otra porque si no, no pueden ejercer su función de preservar los derechos. Hoy el juez, le sigo diciendo así, el juez López Alfonsín hoy trajo el ejemplo de que le temblaba la mano, dijo otra cosa, digamos, pensando en meterse... Se le frunce el ceño. El ceño se le frunce al ordenar partidas presupuestarias. Si entiendo bien su teoría relativamente de los derechos, digamos, con su prioridad en ciertos derechos, creo que si en el presupuesto no hubiera dinero para las elecciones y no se fueran a realizar las elecciones, yo creo y espero, digamos, que usted sería el primer juez si le toca en disponer que haya dinero para hacer las elecciones. Y sin demasiado, digamos, problema, sin que se le frunce demasiado el ceño. Lo haría, pero me frunciría el ceño. Bueno, en todo caso, como cada vez que decide algo que impacta en el Estado. Pero bienvenidos a ser jueces, digamos. Tampoco es fácil ser jueces. Son nuestros jueces, deciden sobre nuestras vidas. De eso se trata. Cuando a un juez tiene que condenar a alguien a la prisión, yo espero que se le frunza todo, digamos, porque es mi libertad, ¿no? Pero a su vez, que luego refleje mi libertad. Y creo que celebro su responsabilidad, digamos. Por supuesto, no deberíamos esperar menos, digamos, de ustedes. Y eso nos deja otra vez en el mismo punto de cuáles son nuestros derechos, ¿no? Y creo que yo no envidio su trabajo, admiro, digamos, y sé que sufren, digamos, pero bueno, están ahí para sufrir por nuestros derechos, ¿no? Me engañaron vilmente. Sí, si no sufren, yo me sentiría ofendido como ciudadano, digamos, porque es muy importante lo que tienen en sus manos. El doctor Ferrer, que es otro juez del fuero, quiere decir otro sufrido. Nos queda un poquito de tiempo. Hacemos el comentario. Si quieren, hacemos una pregunta para ser leales y honestos con nuestros seguidores informáticos y cerraríamos ya el panel. Siempre me gusta cerrar los paneles. Bueno, gracias, la verdad que es un placer tener esta oportunidad de escucharnos todos. Me parece que es algo que nos debíamos, así que excelente la idea, Juan, Horacio. Respecto de la vinculación, me parece que creo que Horacio dijo algo recién, lo compartí un poco, pero eso sí noto como que nos quedamos siempre en que el problema presupuestario, su vinculación con derechos, solamente está en una parte, que es si hubo partidas, si esas partidas no existieron o si fueron insuficientes. Y la etapa de ejecución, yo veo que me parece que en general ahora los problemas más graves, acá destacaron varios, se están dando en la etapa de ejecución del presupuesto. Y no solo los jueces, sino también todo el resto venimos olvidando esto. Vean, no solo partidas que no se ejecutan en proporciones, la verdad que para tener en cuenta, partidas cuyos destinos se resignan y después no son posteriormente revisados en muchos casos por la legislatura, no solo de la ciudad, sino en la federal también. Partidas que se ejecutan, pero que el gasto es ejecutado en forma ineficiente. Y eso es lo que dice la Corte en Gilbert Castro. O sea, estamos gastando muchísimo en vivienda en la ciudad para dar muy poco. Y bueno, eso tenemos que hacernos cargo también. O, como dice en el PAF, el presidente de la Suprema Corte que mencionó hoy Juan, también tenemos programas a los que tal vez están reglamentados, pero que no sabemos en qué condiciones accedemos. Y entonces esto en materia de vivienda pasa mucho, si no miremos en el ámbito de la ciudad lo que pasa con el IBC, en alimentación también hay un fallo de Guillermo Scheibler, que va a estar está ahí detrás. En un ratito. Cuidado con lo que dice. Excelente el fallo. En materia de ticket social, Guille, lo leí, me encantó. Y bueno, que muestran todos estos problemas que después se traducen en la etapa de ejecución y aquí sí que no es necesario contar con más recursos ni que los jueces tengamos que producir nuestro sueño para resolverlo, sino en ver que se cumpla con esta voluntad que también ha desplegado el legislador en los casos en que las partidas podrían ser suficientes. ¿Un comentario del comentario? No. Entonces hacemos una pregunta como para no demorarnos más en el... Eran lindas las preguntas. Sí. Respondamos corto y así hace mucho. Bueno, entonces vamos a... Respuestas cortas, preguntas largas. ¿Considera que el Poder Judicial puede obligar a la Administración a satisfacer derechos sociales que importen la realización de erogaciones no previstas en el presupuesto? En caso afirmativo, ¿bajo qué condiciones y con qué límites? Creo que se habló un poco ya durante el... Pero bueno, abrimos a respuesta. Para mí sí, porque en realidad cuando se trae un caso, lo que traen en el caso es un derecho constitucional que está vulnerado.
Y ese derecho va a tener una connotación presupuestaria, Sí. pero en realidad no, para restablecer el derecho no me voy a fijar si existen partidas o no. Y yo creo que así se ha tratado en general en la jurisprudencia toda, ¿no? Al margen que en algunos fallos se pidan fases de ejecución, como fue el caso del derecho al agua y a la nutrición de la comunidad toba, ¿no? Donde la Corte, al margen de digamos, satisfacer la necesidad puntual, también pidió que en el tiempo se trajera información sobre ejecución presupuestaria, pero creo que el primer objetivo es restablecer el derecho. Adhiero. Sí, de hecho, la pregunta interesante es al revés. ¿Puede una ley de presupuesto no respetar los derechos? Y la respuesta es no. No debería una ley de presupuesto dejar sin satisfacción a aquellos que entendamos filosóficamente o jurídicamente que son los derechos fundamentales. Cada vez la ley es la ley de presupuesto, el punto de partida de derechos. Claro, depende Exacto. de qué estamos hablando. Sí. Otra pregunta, ya para ir cerrando, es el fallo Q que tanto se habló hoy, Kisbert. La Corte Suprema en ese fallo consideró que el derecho a la vivienda digna goza de operatividad derivada. Este es un concepto novedoso, un poco eufemístico de lo que era los viejos derechos programáticos. ¿Coincide con esta afirmación en cuanto a que la vivienda es un derecho con operatividad derivada? Y si es así, ¿piensa que la operatividad derivada es una característica propia de los derechos económicos, sociales y culturales en general? Para mí ahí hay que hacer una distinción entre que sea derivado no significa que sea exigible judicialmente, eso en primer término. Es decir, yo puedo exigir el derecho y el Estado tiene, en mi opinión, coincido con la jurisprudencia mayoritaria, que satisfacer el mínimo de existencia de una persona sin que me anteponga ningún tipo de derivación. Es decir, el razonamiento es a la inversa. Cubra el mínimo frente a determinados sujetos y después sí puedo conceder que lo derivado implica que dentro de un margen de posibilidades usted desarrolle un plan para intentar que este derecho se vuelva más efectivo, intentando superar los déficits en los pisos mínimos. Eso es lo que... Acá preguntaba si todos los derechos serían operativos derivados o habría algunos, supongo, operativos. Para todos haría esta misma interpretación. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Esta fórmula de operatividad derivada, yo no tenía idea de dónde salía, de hecho nunca la había escuchado. Y a menos hasta donde pude rastrearlo, es una fórmula que usó Lorenzetti en un libro suyo sobre el razonamiento judicial. Y lo interesante de lo que él dice en ese libro es, por un lado, eso implica luego que una vez que la política pública se activa, hay que hacer este análisis de razonabilidad por un lado, lo que decía Juan, ¿no? Razonabilidad por un lado y que el mínimo, digamos, de dignidad humana no esté vulnerado. Pero Lorenzetti también incluía en el texto, solo que el caso de Kisbert no daba para eso, el tema de la omisión en implementar una política pública. Es decir, entonces, el derecho tiene una operatividad derivada, todos los derechos sociales, dice él, y creo que la Corte debe entender. Ahora, si el Estado está durmiendo, se activa un componente de garantía del derecho, que es la garantía a tener una política pública. Y una vez que la tengamos, tiene que ser razonable y garantizar la dignidad humana. Entonces, así es como se ha entendido. Igual todos los derechos hay políticas públicas de casi todos los derechos. Por lo tanto, no hay demasiado problema ahí. ¿Alguien más? No. Bueno, y por último, entonces, cerramos con una pregunta que dice, ¿considera que el Poder Judicial cuenta con herramientas para hacer un efectivo control de prioridades previstas en el presupuesto? Con el ceño fruncido, sí. Y la verdad es que yo dudo que el Poder Judicial pueda hacer un análisis de prioridades. Yo creo, a ver, discúlpenme que vuelva sobre lo mismo, pero me parece el momento más extraordinario para expresar las prioridades de un presupuesto lo van a tener todos el 27 de octubre. Disculpen que sea muy constitucionalista clásico, pero los momentos políticos para definir esas prioridades son las elecciones. Y esto no es una visión restrictiva de democracia, solamente de democracia representativa, digo, pero me parece que es lo básico. Lo básico es, esto se expresa al momento de elegir, al momento de depositar el voto. Las prioridades se fijan ahí.
Si alguien va a poner unas prioridades y otras prioridades, va a elegir uno unas prioridades y va a elegir otras prioridades. Me parece. Y esto es, me parece, la visión más tradicional, si se quiere, pero me parece que tendríamos que revisarla responsablemente. El último que tiene que pronunciar el seño es el juez, pero mientras tanto hay un montón de responsabilidades que tienen que ver con la ciudadanía al momento de expresar su voto. Esas son las prioridades. Ahora, Marcelo, digamos, yo en parte comparto que obviamente las prioridades las fija el poder mayoritario y que obviamente el ciudadano elige un programa político cuando ejerce la soberanía al votar, pero el problema es que, o quizás de lo que estamos discutiendo acá es, ¿qué pasa cuando o esas prioridades o el poder político o quien sea que desarrolla el programa o bien omite o bien es ineficiente o bien cualquier opción que uno pueda poner? Entonces el ciudadano dice, bueno, ¿a quién le pido el Estado? Le toco la puerta al senador, le digo, hola señor senador, ¿cómo le va? Creo que me equivoqué al votar hace 2 semanas, pero bueno, acá estoy con mi derecho humano que necesito que sea cubierto. Y el senador no me da pelota, entonces tengo que ir a el gobernante, al ministro, y entonces, bueno, ¿qué hago? Agarro un abogado, escribo una demanda y voy al poder del Estado que en teoría tiene que custodiar, que por ejemplo el mínimo, etcétera. Entonces me parece que la discusión acá queda circunscripta a, cuando hablamos de si el judicial puede elegir prioridades, me parece, estamos diciendo en el marco de esa causa, en el marco de la pretensión, en el marco del control de constitucionalidad y convencionalidad, el juez, ¿cómo hace para, o bien, detectar los mínimos, como lo digo, la causa del cesaque, es decir, ya está dispuesto, ya está trabada la litis, hay violación a los mínimos? A mí me parece que el juez no tiene herramientas porque me parece que acá lo que hay que hacer es hacer los tribunales contenciosos para esta clase de conflictos, ayornarlos a lo que se llama el litigio estructural. Yo sé que no te gusta mucho la palabra, o esta clase de juicios, pero esta es la verdad. O sea, el juez tiene que tener herramientas para hacer mesas de diálogo, no un juzgado armado como para otro paradigma, en donde es verticalista y en donde está preparado para derechos de uno a uno. Acá estamos hablando de conflictos de gran envergadura, en donde el juez tiene 2 secretarios, un montón de gente, y un código procesal obsoleto para esta clase de conflictos. Esto es lo que me parece que el juez no está preparado para a esto me refiero con la discusión. No quiero sacar el problema político de por medio, no es que el ciudadano, me parece que no es ni uno ni otro, es el punto. Esa es mi opinión. No, pero uno con negrita está en mi Roma número 14 y otro un poquitito más chiquito. Okay. Bueno, lamento muchísimo tener que tomar la decisión esta, pero estamos súper pasados de tiempo. Estaba muy interesante, obviamente, para seguir un rato más, pero ahí sigue la actividad. Agradecemos a los doctores y a ustedes por la atención. Damos lugar